Hola usuarios, los saluda Grim7890 con la octava parte de mitos y leyendas con Locuendo. Espero la disfruten como siempre. Una mujer sale del trabajo a altas horas de la madrugada, la carretera está vacía y su camino como cada noche se vuelve monótono y aburrido. Para evitar dormirse al volante decide parar a comprar algo de comer en una gasolinera que hay camino a su casa, al fin y al cabo no tiene nada que desayunar al día siguiente. La distracción le servirá además para mantenerse despierta los 15 minutos que faltan hasta llegar a casa. Tras realizar una rápida compra y lavarse la cara en el baño decide reanudar su viaje. A los pocos minutos un coche se sitúa detrás de ella a toda velocidad y empieza a encender y apagar las luces. Prácticamente cegada por la intensidad de sus luces de larga distancia, la mujer acelera. Sin embargo, el vehículo que la persigue aumenta la velocidad y golpea fuertemente su parachoques trasero. Entre el miedo y los nervios se le cae el teléfono móvil bajo el asiento, por lo que le es imposible llamar a nadie para pedir auxilio. Tiene que conducir a toda prisa porque el otro vehículo la persigue insistentemente, además las luces de carretera del coche que la acosa le impiden ver correctamente el camino. Finalmente y con el corazón a punto de explotar del miedo consigue entrar en la ciudad, sabe que la puerta de su casa está a pocos metros y que si baja corriendo podrá llegar a tiempo. Sale del coche de un salto y deja la puerta abierta, tiene demasiada prisa para preocuparse de cerrarla. Casi inmediatamente del vehículo que la perseguía sale un hombre de pequeña estatura y algo gordito que la grita sin cesar. Corre, entra en casa y cierra la puerta. Llama a la policía. La mujer desde el interior de su casa se asoma por la mirilla y observa como de repente del interior de su propio coche sale un hombre con un hacha. Con paso firme se abalanza sobre el conductor que la perseguía y le despedaza en cuestión de segundos. El conductor que la acosaba lo único que pretendía era avisar a la mujer que había alguien en su asiento trasero. Mientras circulaba tras su coche pudo observar cómo se levantaba una silueta con un hacha y la alzaba con la intención de atacar a la mujer que estando de espaldas no podía ver a su asesino a escasos centímetros. El Mothman, en español hombre polilla, es un ser pseudocríptido cuya aparición, según la leyenda en Estados Unidos, suele estar asociada con futuras catástrofes personales o generales. La casuística del hombre polilla le acercan a terrenos limítrofes con la ufología, al coincidir supuestamente sus apariciones con observaciones de ovni o con la presencia de otras supuestas criaturas, incluyendo los hombres de negro. El aspecto físico que se le atribuye a esta hipotética criatura es la de un humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris oscuro, con grandes garras en las patas, y con 2 grandes ojos rojos y luminosos a los que se atribuyen facultades hipnóticas y paranormales. Los primeros testimonios datan del año 1966, de Point Pleasant, Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre 2 matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. Observaron al lado del camino una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. Después de su declaración a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT, sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. En 1975 John Hackett escribió The Mothman Prophecies, una novela basada en los hechos, que fue llevada al cine en 2002, con el nombre de Mothman. La última profecía, dirigida por Mark Pellington y protagonizada por Richard Gere. En marzo de 2009, en Chihuahua, México, fue visto por un joven y varias personas de la localidad, narrando que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe a que causó la muerte de varias personas. La existencia del Mothman sigue sin poder demostrarse. Editar.
Nota de suicidio. 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. Hallado en la misma caja de madera había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal sin sobre. Querida Linnie, recé por ti. Dijo tu nombre. La entrada de un diario, traducida del español. 1880. Experimenté un gran terror. He experimentado el terror más grande. He experimentado el terror más grande. Veo sus ojos cada que cierro los míos. Son huecos. Negros. Me vieron y me perforaron. Su mano mojada. No dormiré. Su voz, texto ininteligible. El diario de un marinero. 1691 vino a mí en un sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Debemos volver a Inglaterra. No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 am, me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En este momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir viendo a la criatura. En un movimiento veloz, la criatura rodó al lado de la cama, y se arrastró rápido en una posición similar a la de un cojo a lo largo de la cama hasta que estuvo a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos, viendo solo a mi esposo. La criatura entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y corrí para encender la luz, intentando detenerlo antes de que hiriera a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del cuarto era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Volteó lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió por las escaleras, mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo él: es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche, mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Como vivíamos en una ciudad pequeña, las noticias llegaron rápido. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo les ordenó largarse. Fue la última entrada del diario. Había, como sea, varias instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchas personas mencionaron que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente, antes del último encuentro.
Puse una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para el final de la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal. Esto me tomó cerca de 1 hora diaria. El primer día, oí algo diferente. Oí una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, viéndome fijamente. Sin duda las iglesias y templos de nuestra ciudad guardan muchos misterios entre sus paredes que hacen de ellas los lugares más fantasmales y aterradores que se puede uno imaginar. Tal es la situación que vivió nuestro amigo José, quien en algún tiempo fue el velador de la iglesia de Santa María Tepepan. Muy en la madrugada, como era de costumbre, José estaba dando sus rondas de vigilancia en lo que son las jardineras de dicho templo. En el momento en que terminaba, sintió como una mirada muy pesada lo veía, pero por más que volteaba él no veía a nadie. Hasta el momento en que decidió alzar la mirada, notó como desde el campanario se veía un niño vestido de monaguillo. Rápidamente José se apresuró a subir pensando que se trataba de algún niño que se había quedado atrapado. Al subir notó que la puerta hacia el campanario se hallaba cerrada, con candado. Rápidamente lo abrió. La sorpresa fue el que allá arriba no se encontraba nadie, todo estaba callado y oscuro. Prendió la luz para poder ver mejor, pero nada, no encontró absolutamente nada fuera de lugar. Con temor a lo peor decidió ver por las ventilas de la torre hacia el suelo, pero tampoco. Un poco aliviado pero con dudas bajó de nuevo a las jardineras para saber qué era lo que había visto. En el momento que alzó nuevamente la mirada, aquel niño lo había visto la última vez, viéndolo con una mirada muy pesada. José no daba crédito a lo que veía, pues había revisado ese cuarto y no había encontrado a nadie. Rápidamente volvió a subir y nuevamente abrió la puerta para a su vez prender la luz, pero el miedo se empezó a apoderar de él cuando nuevamente no encontró nada. Buscó detrás de la campana, detrás de las maderas, pero nada, no encontró a nadie. Con miedo cerró el cuarto con candado y decidió volver a las jardineras, y dicho y hecho, y ya estando en el mismo lugar volvió a voltear hacia arriba, y con una sorpresa aterradora se dio cuenta de que el niño seguía ahí. José, muerto de miedo, decidió salir corriendo de ahí, abrió la puerta de la iglesia y con rapidez corrió un par de cuadras, para luego volver a voltear hacia el campanario de la iglesia, pero el temor era indescriptible. Arriba por aquella ventila, se encontraba aquel niño despidiéndose de él, agitando la mano muy despacio de un lado hacia el otro. José nunca más volvió. Todos los veladores aseguran ver a aquel niño asomado por el campanario, pero al subir no encuentran nada. Lo peor de todo es que algunos aseguran no haber visto el niño arriba del campanario, sino que ellos al estar arriba del mismo, lo ven afuera entre las jardineras, caminando sin rumbo alguno y perderse de entre los arbustos. Los pobladores de dicha colonia nos cuentan que hace mucho tiempo existió un niño muy mal educado llamado Fabián. Sus padres pensaron que siendo monaguillo se le quitaría, pero todo fue un gran error, puesto que una mañana antes de empezar la misa de las 8 Fabián subió al campanario para hacer travesuras, pero en ese momento cuando decidía tocar la campana, esta se desprendió, empujando a Fabián a la ventila para así también salir volando la misma, cayendo literalmente al vacío. Cuando los pobladores oyeron tal estruendo fueron a ver qué había pasado. En la mera entrada de la iglesia se hallaba la campana con una simple cuarteadura, y bajo ella salía un enorme charco de sangre, salido del cuerpo de Fabián, quien había sido aplastado por aquella campana. Desde ese día, se asegura ver a un niño vestido de monaguillo en las ventilas del campanario de aquella misteriosa iglesia de Tepepan. ¿Habrá sido coincidencia o fue el castigo por ser travieso? Eso solo lo sabrá Dios. En un día de escuela, un chico llamado Tom estaba sentado en clases mientras hacía su tarea de matemáticas. Faltaban 6 minutos más para que la escuela por fin lo dejara libre.
Cuando estaba haciendo su tarea, algo llamó su atención. Su pupitre estaba al lado de la ventana, volteó y miró hacia el exterior, en el pasto. Parecía ser una fotografía. Cuando terminaron las clases, corrió hasta el lugar donde había visto la foto. Corrió tan rápido, que nadie pudo detenerlo. Levantó la foto, y sonrió. Tenía la imagen de la chica más hermosa que había visto en su vida. Ella llevaba puesto un vestido con medias y zapatos rojos, y su mano formaba el símbolo de amor y paz. Era tan bella, que él deseaba conocerla, así que corrió por toda la escuela y les preguntó a todos si la conocían o si la habían visto antes. Pero, todo a quien preguntó, siempre contestaba con un no. Él estaba devastado. Cuando llegó a casa, le preguntó a su hermana sobre la chica, pero desafortunadamente, también contestó con un no. Era muy tarde, por lo que Tom subió las escaleras, colocó la fotografía en su mesita de noche y se fue a dormir. A medianoche, Tom se despertó al escuchar un golpecito en su ventana. Fue como un golpecito hecho con las uñas. Se asustó. Después de los golpecitos, pudo escuchar una risita. Vio una sombra cerca de su ventana, por lo que salió de la cama, caminó hacia su ventana, la abrió y volvió a escuchar la risita. Pero cuando acercó, ya no se encontraba nadie ahí. Al día siguiente, les preguntó a los vecinos sobre la chica de la foto. Todos contestaron con lo mismo: lo siento, no. Incluso cuando su madre regresó a casa, le preguntó si conocía a la chica. Ella contestó con un no, igual que todos los demás. Fue a su habitación, dejó la foto en su escritorio y se quedó dormido. Una vez más fue despertado por un golpecito. Tomó la foto y siguió la risita. Cruzó la calle, cuando de pronto fue golpeado por un coche. Tom murió instantáneamente, con la fotografía en mano. El conductor salió del auto e intentó ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Vio la fotografía en su mano y la tomó. Y vio una linda chica levantando 3 dedos. En nuestra gran ciudad existen lugares que pueden aterrar a todo un poblado completo. Esta historia que les narraré trata de un lugar que, aunque pequeño, se dice que en ese lugar pocos son los valientes a subir a las 12 de la noche. Nos encontramos en el Parque Ecológico El Copete, cerca de la cantera de un famoso equipo. Patty, una vecina de ese lugar, nos cuenta que en un día 25 de julio, cerca de las 12 de la noche, pasaba por ese parque, el cual era su ruta directa para llegar a su hogar, pero a pocos metros antes de llegar a dichosa zona de la Silla del Diablo, sentía como si alguien la siguiera. Rápidamente volteó, pero no encontró a nadie. Siguió caminando, pero a un par de pasos oyó como alguien se acercaba muy despacio. Ella, intrigada a que fuera un asaltante, decidió correr, pero su sorpresa fue que cuando corría el tramo de ese lugar se hacía cada vez más y más grande. El ritmo de sus palpitaciones y la desesperación por intentar huir de ahí hacía que Patty se muriera del miedo. Sin más, decidió detener la marcha, pues al parecer ya no se oía a nadie. Con miedo volteó hacia atrás, pero su impresión fue grande al notar un perro negro enorme y con ojos rojos. Aquel animal la veía fijamente. Rabia. Patty con cautela decidió caminar hacia atrás sin perder de vista aquel animal, que poco después se incorporó en 2 patas. Patty no lo podía creer, quería correr pero algo se lo impedía. Aquel animal se convirtió en una especie de criatura diabólica. En ese momento Patty pudo echar a correr, pero mientras lo hacía, por entre los árboles oía gritos desgarradores, lamentos y pedidas de auxilio, pero muy demacradas. Sin voltear a ningún lugar corrió hasta más no poder. Después de un rato se dio cuenta de que había llegado a la puerta de aquel parque. En ese momento decidió voltear hacia el parque, para ver si esa criatura no la había seguido hasta ahí. El miedo se hizo presente al voltear hacia donde se encontraba aquella Silla del Diablo, y notar cómo esa criatura con forma de diablo estaba sentada, mirándola con esos ojos de fuego, y con una sonrisa que, aunque siendo de noche, dejaba ver unos colmillos enormes como espadas. Los pobladores aseguran que ese lugar está maldito, pues aunque la han querido tumbar, no pueden. Muchos aseguran haber visto al mismo diablo sentado en aquel lugar. Otros dicen que de noche se oyen muchos lamentos y se siente un calor indescriptible por aquella zona. Otros más dicen que a determinada hora los perros de las casas y calles empiezan a aullar viendo hacia dónde se encuentra el parque. Pero lo que nos dijo Patty es que nunca más pasara por aquel lugar llamada la Silla del Diablo. Muchos me preguntan si hay imágenes de lo que cuento. Yo en este momento les digo que solo tengo fotos de los lugares, más no de las apariciones. Por si algún día quieren descubrirlos por ustedes mismos, les hago una invitación a visitar aquellos lugares, pero bajo su propio riesgo.
Bueno amigos, esto fue todo por este vídeo, espero lo hayan disfrutado, les recuerdo que si desean enviar sus mitos o leyendas, lo pueden hacer libremente por mensaje personal. Las fuentes de las historias estarán en la descripción de este vídeo. Hasta luego.